Voy a esperar. Buenas noches, hermanos y amigos que nos pueden ver a través de Facebook Live y de YouTube. Es una bendición poder estar con ustedes y poder compartir una vez más las enseñanzas que Dios tiene en su preciosa palabra. Esta noche nos acompaña nuestro hermano Rafael González, nuestro hermano Pastor Ulises Pineda y nuestro hermano Joselín Romero, su servidor Cristian Arias. Como les decía al principio, es una bendición poder estar compartiendo estos mensajes porque van a ser de edificación para su vida. Mi querido hermano y amigo que nos puede ver, preste mucha atención a estas palabras que pueden transformar su vida. Sin nada más, vamos a empezar este estudio en oración. Pastor Ulises, si nos presenta en oración, por favor. Oremos, Señor, en este momento te damos gracias por darnos esta oportunidad de poder compartir y saber de que tu presencia es la que lo llena y sabe todo. En este mismo momento rogamos por cada corazón, por cada vida que está esperando recibir una enseñanza de tu palabra. Glorifícate, Espíritu Santo, en sus vidas. Que seas tú, Señor, revelándote y dando, Señor, Dios a conocer lo que está, Señor, en tu palabra, mi Dios. Te ruego, Señor, que seas tú llenando cada uno de mis hermanos, sea llenando nuestros labios, Señor, y nuestra intención, Señor, es para testificar de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias por este momento. Amén. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo un tema muy importante porque es acerca del Espíritu Santo y la función que cumple el Espíritu Santo en la vida del creyente. Vamos a comenzar con nuestro hermano Rafael, que tiene una parte de este tema. Y por favor, Rafael. Gracias. Bueno, como decía el hermano Cristian, el Espíritu Santo tiene una parte muy importante en nuestra vida. Es la función del principal, es ayudarnos. Pero vamos a pensar en esto. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces estamos hablando de la Trinidad. Algunos piensan que el Espíritu Santo es un poder, es algo que no es Dios, pero el Espíritu Santo es Dios y lo podemos comprobar yéndonos a la palabra de Dios. Y dicen, leyendo Génesis, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estamos hablando desde el inicio de la fundación del mundo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya estaba el Espíritu Santo ahí, moviéndose sobre las aguas. Más adelante, en el mismo Génesis, vemos en el versículo 26, si vemos el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, las aves de los cielos, etcétera, etcétera. Hagamos. Aquí hay una distinta que comparten una naturaleza divina, y entre las tres forman una sola unidad, que es Dios. Vemos en otro lugar, en el Nuevo Testamento ahora, cuando Jesús se fue a bautizar por medio de Juan, entró al Jordán, ahí estaba Juan bautizando, y en el momento en que Jesús fue sumergido en las aguas, apareció una voz potente que habló desde los cielos y decía, este es mi hijo. Y en ese momento vino una paloma
y se asentó sobre Jesús. En este caso, la paloma es la señal del Espíritu Santo que se subió encima de Jesús. Aquí están las tres personas de la Trinidad: el Padre con la voz, el Hijo que estaba siendo bautizado y el Espíritu Santo que vino sobre él. El Espíritu Santo para nosotros, para los creyentes y para los no creyentes también, es el agente de la salvación, es el que convence de culpa. Cuando nosotros le predicamos a una persona y le hablamos de la palabra de Dios, no somos nosotros que lo convencemos. Es el Espíritu Santo que va a obrar en esa persona y lo va a convencer de que necesita su salvación, de que necesita reconocer a Jesús como Señor y Salvador de su vida y de que es un pecador. ¿Cuántas personas nosotros vemos que le predicamos la palabra y qué duro se hace? ¿Lo reconocen? No. ¿No estaba el Espíritu Santo ahí? Sí. Cada vez que nosotros predicamos la palabra, el Espíritu Santo está ahí con nosotros, si nosotros lo invocamos. Porque cuando vamos a predicar la palabra, como mañana que se va a ir a un tipo a predicar el Evangelio a esas personas que no conocen a Cristo, lo primero que nosotros tenemos que hacer es orar, ayunar, ayuda muchísimo más, y luego orar para que el Espíritu Santo hable a través de nuestros labios. Que no seamos nosotros, que no sea la carne de nosotros que hable, sino nuestro espíritu que transmita la palabra de Dios. Las funciones del Espíritu Santo son muchas y todas necesarias. Y en ese momento en que nosotros hablamos, comienza la función regeneradora de la persona, cuando esta persona acepta a Jesús. Inmediatamente comienza a funcionar en esa persona. Y lo podemos ver en Juan 20:22, cuando Jesús sopló, reunido con sus discípulos, le sopló, y fue la primera vez que lo hizo, sopló aliento y sopló el Espíritu Santo dentro de los discípulos, porque los discípulos seguían a Jesús, pero no tenían dentro del Espíritu Santo, porque todavía no estaba consumado un nuevo pacto. En ese momento pasó eso. Ahora, eso que le pasó a los discípulos, le pasa a toda persona que recibe a Jesús como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque en ese momento en que esa persona acepta a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene sobre esa persona. Ese es el momento en que llega el Espíritu Santo y lo sella y lo aparta. Y aquí viene la labor del Espíritu Santo. Entonces, no se queda ahí. Esa persona conoce a Jesús, pero necesita algo más. Va caminando y va a llegar ¿a dónde? A la santificación. Y aquí viene la definición. ¿Qué es santificación? ¿Qué es santificación? Podemos decirlo en una palabra sencilla. Es simplemente apartarse del mal y del pecado. Para nosotros decir que estamos santos, que somos santos, tenemos que apartarnos del pecado. Nadie que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador y se queda al lado del pecado, lo ha recibido de verdad. El Espíritu Santo no ha trabajado en esa persona. Porque lo primero, como dijimos antes, es que el Espíritu Santo convence a esa persona de pecado. Y al convencerla de pecado, se está diciendo, tienes que alejarte de eso. Tú tienes que ser santo, porque el Señor lo que pide es que su iglesia sea santa, pura y sin mancha. Y eso es lo que tiene que hacer el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. No decimos que tan pronto esa persona recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, inmediatamente todos los problemas se acaban. No es así. Comienzan los problemas, pero otro tipo de problemas. Pero siempre tenemos que pensar que el Espíritu Santo es el que está aquí en la tierra. Ese es el que nos va a ayudar, nos va a fortalecer. Porque el Espíritu Santo es poder. Es poder. Santifica y da poder.
Nosotros no podemos con nuestra propia fuerza. ¿Por qué somos salvos? Salvos por gracia. Porque ninguno de nosotros pudiera ser salvo si no es por el Espíritu Santo y por la gracia redentora de Jesucristo. El Espíritu Santo es el que nos da la fortaleza, nos da el poder para poder vencer las tentaciones, para poder vencer la ira, la envidia y toda clase de maldades que hay en la tierra, que nosotros estamos rodeados de ella, que estamos influenciados por todas partes para hacer el mal. Y ese Espíritu Santo es el que continuamente está trabajando en nosotros. La separación del pecado tenemos que verla como dice en Hebreos 12:14, segunda parte. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie puede ver al Señor. Es difícil. Todos nosotros como cristianos hemos pasado situaciones difíciles. Y sí, ¿cuál de nosotros no ha cometido un pecado después que nos hemos convertido? Uno puede ser por falta, otro por envidia, otro por avaricia. Pueden ser pequeñas cosas, pero el Espíritu Santo inmediatamente viene sobre nosotros y nos redarguye y nos dice: levántate, tú no puedes seguir ahí, arrepiéntete y sigue adelante, porque cada vez que nos caigamos, Él nos da la fuerza para levantarnos. Y lo dice la palabra: nunca el Señor va a mandar una tentación que esté por encima de nuestra fuerza, nunca. Pero la carne nuestra es débil. Esa debilidad es la que nos hace caer. El espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Y nosotros sabemos que en una forma u otra algo puede pasar. Tenemos que estar siempre pendientes de que el Espíritu Santo está ahí para ayudar. Es el que nos dice a nosotros, como me ha dicho a mí en varias ocasiones: predícale a esa persona, sin yo conocer a lo mejor a la persona. Háblale de mí, como me lo ha dicho audiblemente el Espíritu Santo. Y cuando yo he hecho y he seguido el mandamiento que me indica hacer, a predicarle a esa persona ha sido salva. Esa persona tenía una necesidad perentoria, y en varios de los casos ha sido necesidad porque iba a cometer asesinato. Personas que se estaban preparando para cometer un asesinato, y por la palabra de Dios se han arrepentido en ese momento de lo que iban a hacer. Y es el Espíritu Santo que nos habla a nosotros. Pero nosotros tenemos que tener nuestros oídos abiertos para oírlo, porque a veces no habla, nos está hablando y no lo escuchamos. Nos quedamos: oh, pero ¿quién es? Yo recuerdo en una de esas ocasiones, estaba viajando al aeropuerto en Perú, y era la madrugada, el vuelo salía muy temprano, y él me dijo: háblale al chofer. Y dije: oye, ¿qué voy a hablar? Si el chofer tenía un miedo terrible, si a esta hora no se para uno en ninguna esquina, es muy peligroso. Y háblale, y yo le digo: le voy a hablar de fútbol, porque le gusta el fútbol. El tipo dice: no, háblale de mí. Y el tipo se estaba preparando, en el camino le comencé a hablar de la palabra. Y cuando llegamos no me quería dejar ir, se llamaba Rafael, y cuando yo: dígame su nombre, no, pero no, ve a una iglesia, congrégate, busca de Dios. Él se estaba preparando para mandar a su esposa porque le había sido infiel. Hay que escuchar la voz del Espíritu Santo. Él te pone la sabiduría en ese momento, Él es el que te da los dones. Nosotros no estuviéramos aquí ninguno si no tuviéramos el Espíritu Santo, no nos estuviera ayudando y empujándonos. La iglesia no existiera si el Espíritu Santo no estuviera sobre la tierra. Y cuando el Espíritu Santo suba, ¿qué va a pasar aquí en la tierra, hermano? Si ahora es difícil, ¿qué será cuando el Espíritu Santo no esté? Cuando se vaya, cuando comience la gran tribulación, ¿qué va a pasar? El Espíritu Santo hace otra cosa, que da poder mediante el bautismo en el Espíritu Santo. Es diferente a la regeneración. El bautismo en el Espíritu Santo, la señal visible de que el Espíritu Santo cae sobre nosotros, es el hablar en lengua. Es la señal más visible. ¿Cuándo cae eso? Cuando la persona acepta a Jesús.
ha habido casos de que cuando la persona acepta a Jesús, inmediatamente se ora por ellos, comienzan a hablar de lengua. Pero no es lo normal. Lo normal es que ocurra nada más el proceso de regeneración y que luego tenga la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. La experiencia mía fue en toda una iglesia. El pastor llamó, hagan un retiro y llamó, pasen adelante los que quieran recibir el Espíritu Santo. Y yo fui uno de ellos. Y ya pasamos quizá 20. Y de los 20 habíamos 8. Hablando en lengua, todo el mundo en lengua diferente. Pero no hablamos en lengua un minuto. El pastor fue y nos fue pasando el micrófono uno a uno, lo fue pasando así para que todo el mundo oyera la lengua. Y mi familia que estaba ahí, y mis hijos, dijeron, pero ese no es papi que está hablando, porque está hablando en otro idioma. Ese no es papá que está hablando. Y me oían que yo estaba hablando, pero no reconocían, amigo. Era algo diferente. Es una experiencia que solo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que nos da todo, el don de la enseñanza, el don de la sanidad, el don de la fe. Todos los dones nos los da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poder. Tenemos que andar siempre detrás del Espíritu Santo. Tenemos siempre que buscar el que no lo ha recibido, el bautismo en el Espíritu Santo, porque la persona que recibe el bautismo en el Espíritu Santo le da valor personal para predicar la palabra de Dios. Y eso pasó en Hechos 2:14. ¿Qué pasó cuando estaban reunidos en el aposento alto? Estaban reunidos en el aposento alto de los apóstoles porque Jesús le había dicho, no esperen, que yo le voy a mandar al Consolador, yo le voy a mandar que le va a dar fuerza a ustedes. Y estaban reunidos esperando, y llegaron a lengua de fuego, y todos comenzaron a hablar en otra lengua. Y salieron, y la gente que pensaba, no, esta gente está lleno de mosto. Y dice, ¿cómo vamos a estar llenos de mosto? ¿Y Pedro quién era? ¿Alguna vez había hablado al público Pedro? Nunca. Pero en ese momento, el Espíritu Santo, que ya había sellado a Pedro, le dio el poder de los varones hermanos. Los que estamos aquí, comenzó su discurso con poder, con un poder tan fuerte que 3,000 personas fueron bautizadas ese día, hermano. Fue el Espíritu Santo, no fue Pedro. Y después Pedro hizo tantos milagros que dicen que hasta cuando él pasaba la gente se paraba al lado para que su sombra lo tocara. Y eran sanados. El poder del Espíritu Santo cayó sobre Pedro. El poder para realizar milagros y prodigios. Eso lo dio Pedro. No solo habló con denuedo, se le quitó el miedo. Y cuando lo llevaron a Sanedrín para golpearlo, ustedes no pueden predicar, que dijo, ¿cómo voy yo a dejar de predicar a mi Cristo? Y lo azotaron y salieron gozosos. Eso lo hace el Espíritu Santo. ¿A cuál de nosotros nos cogen y nos dan una pera y salimos gozosos? Salimos quejando. Pero ellos salieron gozosos de haber sido azotados por la palabra de Dios, por predicar su palabra. Eso da el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo lo puede dar. La eficacia para predicar y testificar de Cristo. ¿Qué dice 1 Corintios 2:4? A ver quién lo lee. Tenemos que testificar de Cristo, pero ¿cómo testificamos si no tenemos el poder del Espíritu Santo? El poder del Espíritu Santo nosotros no podemos testificar si no damos buen testimonio de nosotros mismos. Primero tenemos que estar cambiados. ¿Cómo yo le testifico a mis hermanos que me conocieron cuando yo no conocía a Cristo? Que yo era uno del mundo, que pudiera ser, era una persona muy seria y todo eso, pero lleno de dificultades, lleno de pecados, lleno de cosas que son indebidas. ¿Qué pasó en 1 Corintios 2:4? Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Eso es Pablo que le está hablando a los corintios. No fue él, no eran palabras de él, eran palabras
del Espíritu Santo. Y eso es lo que decíamos. Cuando nosotros le hablamos a una persona, cuando predicamos, cuando enseñamos, tenemos que pedir al Espíritu Santo, habla a través de nuestros labios, que fluya tu palabra, no la mía. La palabra mía es palabra de hombre. La que necesitamos que fluya es la palabra de Dios. Muchas gracias, hermano Rafael. Hermano Mauricio, por favor. Si podríamos agarrar también en el libro de los Hechos, el capítulo 1, versículo 8, cuando Jesús, mirando a sus discípulos preocupados por las cosas que han de acontecer, le dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. La palabra donde yo puedo referirme y llegar es, ¿qué quiere decir entonces? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si yo miro y me voy a la palabra original, la palabra poder, vamos a ver que en su original el poder significa entonces autoridad, dominio para realizar una función. Y esa es la función en la cual Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. No os toca a ustedes saber las cosas que están de pasar o cuándo serán esto, sino yo les quiero capacitar a ustedes, les quiero dar la autoridad que el Padre me ha dado para que ustedes puedan ser testigos con poder. Y en esa parte entonces yo puedo entender que como cristiano Jesús imparte poder a sus discípulos. Y no solamente cuando le dijo que fueran a Jerusalén, que no salieran de Jerusalén hasta que fueran investidos por el poder del Espíritu Santo. Cuando cayó el Espíritu Santo en ese lugar, no solamente los apóstoles recibieron el poder del Espíritu Santo. ¿Quiénes más recibieron el poder del Espíritu Santo? ¿Quiénes? Todos los que estaban presentes. ¿Qué quiere decir que no tiene una sección de personas el Señor? Lo único que el Señor está necesitando son personas dispuestas, deseosas de conocerle más. Y es entonces el Señor donde quiere darle a ustedes a conocer ese investimiento, esa parte de que va a recibir el poder. Como decía el hermano Rafael, que en el momento inicial cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo nos sella y está el sello del Espíritu Santo de Dios. Pero necesitamos más. ¿Qué es lo que me ayuda a mí a entender que necesito más? El desear, el amor. Yo quiero amar al Señor porque el Señor me amó a mí primero. Entonces ese deseo de recibir el poder que Dios desea que nosotros lo tengamos, es entonces donde desea de que nosotros atendamos la convocación que Él hace. La convocación que le hizo a aquella gente que estaba, a sus discípulos, a toda la gente, vayan, no salgan de Jerusalén. Y dice que fueron como 120 los que quedaron en ese lugar, entendieron la convocación, cayó el Espíritu Santo con ellos y se derramó. Como decía también mi hermano Rafael, y quiero tomar la palabra. Pedro en ningún momento se daba el privilegio de hablar en público. Es decir, era muy temeroso. ¿Acaso cuando le dijeron, acaso eres tú uno de los que están ahí? No, soy de eso. Y primero pasó con él. Temeroso se unió. Mas sin embargo, cuando cayó el Espíritu Santo sobre ellos, el poder de Dios le dio la autoridad, se levantó entonces y con toda la autoridad dio a conocer. Y ahí, dice cuántas personas vinieron a conocer al Señor en ese mismo momento. ¿Cuántas personas fueron? Más de 3.000 personas. Y solamente entendemos entonces que se necesita que caiga el poder sobre nosotros y recibiréis poder cuando ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dios usa vasos dispuestos, en los cuales el Espíritu Santo es proclamado a través de Él. Y el Espíritu Santo cuando llega es como podemos decir, fue dado para poder llevar a los judíos. Dice la palabra del Señor en Romanos 1:16, dice que la salvación primeramente para los judíos y después al griego. Y es solamente como el momento inicial, el momento en el cual Dios quiere iniciar con nosotros, para que después nosotros podamos proclamar a otro con la autoridad que nos da. De esta parte, a este tiempo que nosotros vivimos, puedo yo solamente decir que si el Señor me ha dado a mí la autoridad, la capacidad, es que yo pueda hacer otras cosas diferentes. El Señor me manda a mí entonces a que yo pueda dar la palabra a aquellos que están alrededor mío. Y ese lugar se llama Jerusalén. Y dice la palabra, además de que vamos a recibir el poder, tenemos el poder. ¿Hemos recibido el poder del Espíritu Santo de Dios? Sí, lo hemos recibido. ¿Por qué lo sabemos? Porque sabemos de que el Señor ha tomado control de nuestra vida y anhelamos más de Él. Después vamos a estar hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo, pero el Señor nos da el poder. Ahora, ¿el poder para qué? Para ir a testificar a Jerusalén. Vamos a tomar la parte de Jerusalén. Los discípulos se les mandó a que fueran a Jerusalén, solamente a Jerusalén, para que después proclamaran. Dice la palabra del Señor en Juan 1:12, 11 y 12. A los suyos vino,
y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, le da potestad de ser el hijo de Dios. Aún así, ¿sabe qué? El Señor, cuando no le reciben, eso no nos queda a nosotros, no nos quita de que nosotros tenemos que predicar en Jerusalén. ¿A cuántos de los que están alrededor nosotros le hemos testificado y han rechazado del amor de Dios? Aún con la demostración que el Señor ha dado, no han rechazado, pero hay que predicar. Esa Jerusalén nos pertenece a nosotros. Esta Jerusalén yo quiero solamente poder ver. Si esa Jerusalén me pertenece a mí, me pertenece esta nación, este país, esta ciudad, me pertenece como una Jerusalén. Me pertenece a mí esta congregación que tengo, esta congregación me pertenece como una Jerusalén. Mi casa pertenece como una Jerusalén. Mi familia me pertenece como una Jerusalén. Y te quiero decir una cosa. Porque hay muchas personas que no pueden testificar ni a sus familiares. ¿Saben qué? El problema está serio. Necesita algo más. Y ese algo más, Jesús le dice, recibiréis poder. Cuando reciben poder, entonces son capaces de hablarle a quien sea. Esta Jerusalén entonces me pertenece, mis hijos, mi hermano, mi pariente, cualquiera que sea que vaya por el lado aquí, esa es mi Jerusalén. Tenemos entonces que predicar en nuestra Jerusalén y solamente lo podemos hacer bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Él nos capacita, Él nos da la palabra de nuevo, Él nos revela lo que tú estás necesitando y solamente el poder del Espíritu Santo. Cuando yo quiero entonces ir a otro lugar, que la palabra del Señor dice Judea. Yo quiero presentarme, quiero ir a Judea. Para mí, en mi parte personal, lo que puede presentar Judea es nuestro país. Ahí en esta nación donde tú vives. Este país donde tú estás escuchando ahí, esta es tu Judea también. Y puedo entonces entender de que si es la Judea que el Señor quiere que tú lleves la palabra aquí, también te quiero decir que es cualquier frontera que tú tengas fuera del lugar, del contorno tuyo, esa va a ser tu Judea. Y Dios te quiere entonces capacitar para eso. Aun cuando entiendes, no todos tenemos el privilegio, la capacidad. El Señor no nos ha preparado para eso porque no nos sentimos capaces, pero tenemos entonces una visión por delante. Y es una visión clara de llevar el Evangelio de Cristo. La salvación es a través de Jesús. Cuando el Espíritu Santo ha venido y nos ha dado el poder, nos ha dado la autoridad, vamos entonces a testificar quién es Jesús. Y vamos entonces a entender que Jesús no solamente vino para los judíos, vino para ti también que estás escuchando. Vino para ti que tú estás viendo en este momento esta enseñanza o esa charla que tú puedas ver. Y yo te quiero decir entonces que hay otro lugar más, el lugar de Samaria. ¿Y sabes dónde queda Samaria? Si lo puedo ver en comparación a la Biblia. La Biblia representa entonces Samaria como el punto de vista religioso donde se hace diferente muchas veces a lo que nosotros decimos. Aún aquellos que creen que a su manera de Dios, aquellos que dicen que creen en el mismo Dios, aún esa Samaria, que son esas personas que están ahí, se necesita llevar el mensaje de salvación. Aun cuando ellos digan que tienen al mismo Dios, aun cuando crean en ese mismo Jesucristo, necesitan ellos escuchar la salvación. ¿Y quién te la hace de nuevo? ¿Quién te da esta parte? El Espíritu Santo. El recibir, el poder recibir, el regalo hermoso que el Señor quiere, darte la autoridad. Y te quiero decir algo más. Dice la palabra entonces en el versículo 8, hasta lo último de la tierra. Quiero terminar en este punto, decirte cuál es lo último de la tierra. Si yo me mirara y estuviera escuchando a los apóstoles, a los discípulos en aquellos tiempos que están allá en Jerusalén, quiero decir que lo último de la tierra estoy aquí en ese lugar. Este lugar último de la tierra estoy viviéndolo yo. El Señor me manda a mí entonces a hacerlo. Los discípulos están predicando esta palabra aquí en este último lugar, a través de esta palabra hermosa que ellos predican. A través de esa palabra los discípulos siguen predicando hasta lo último de la tierra. El último de la tierra, donde tú estás, amigo, donde tú estás, hermano, que estás deseoso ahí, esto es lo último de la tierra para ti también. No solamente eso es lo último de la tierra. Si yo te mirara a ti y te agarras un mapa geográfico y miras a Jerusalén, ¿dónde queda Jerusalén? Y te vas al oeste, te vas a dar cuenta que estás en los Estados Unidos y a lo que está aquí es lo último que está ahí, es lo último. Ahí no estás. Tú estás en Centroamérica, en cualquier parte de Latinoamérica, esto es lo último de la tierra. En aquel tiempo se programó, tú estás en el lugar correcto. Habla de Jesús. No solamente tienes que ser un misionero para salir a otro lado. Dios llama a otro también, pero ahí lo último de la tierra es tu lugar, tu tierra, tu familia, es tu región,
el trabajo que estás ahí también este es lo último en la tierra, aún si lo pudo agarrar de las palabras de los discípulos. Los apóstoles fueron claros, lo último en la tierra. Para nosotros lo último en la tierra muchas veces puede ser otro contado. Pero quiero decirte que tú estás en el lugar señalado, en el momento correcto, en el momento donde Dios te dice el reloj ya avanzado. Es tiempo ya. El mensaje de salvación y la redención es para que Jesús sea el centro. Jesús salva, redime, perdona y aún bautiza con Espíritu Santo y fuego. Ahora ¿qué significa entonces el bautismo del Espíritu Santo? Estamos hablando que el Espíritu Santo nos sella. Ahora Jesús está invitando a un regalo, a darnos autoridad, potestad. Pero ahora, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Y entonces el significado del bautismo del Espíritu Santo. En esta porción puedo decirlo por experiencia, ¿no? Que cada creyente es sumergido en la presencia de Dios, dejando el Señor sentirnos de Él, dándonos un poquito su manifestación para que anhelemos más, para que nos metamos en su espíritu, para que anhelemos y entremos en corriente de Él. Es donde entonces Él empieza a morar y el Espíritu Santo comienza entonces a tener en esa parte viviente de nosotros, en esta decisión que nosotros tomamos. El Espíritu Santo toma control, nos rige. El Espíritu Santo cuando comienza entonces nos da una relación personal con Él. Y cuando eso comienza, no solamente puede hablar en lengua, porque eso es algo hermoso, una comunicación con Él, pero no es el anhelo de eso. Aún hay más. El bautismo del Espíritu Santo viene como algo más para poderle conocer, para podernos formar a nosotros, para podernos quitar la pereza que nosotros tenemos en nuestro ego, en nuestro pensamiento, aún en nuestro corazón, aún en nuestras decisiones impulsivas. El Espíritu Santo toma el control y nos hace a nosotros hombres espirituales, hombres que sepamos alinearnos con el pensamiento de Dios, con el corazón de Dios. Entonces necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, porque dice la palabra del Señor en Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es donde entonces viene el Señor a purificarnos. Él comienza a purificar tu mente, Él comienza a purificar tus actitudes o aún los pensamientos que se hacen. Los pensamientos se están transformando por el pensamiento, por el corazón, y comenzamos, el Espíritu Santo cuando viene a ordenar, comienza a ordenar nuestros pasos y no le damos lugar al diablo, no le damos lugar a esta carne que está dispuesta a caer en trampa del enemigo. Tampoco dice la palabra del Señor en esta parte hermosa, Romanos 12:1, donde es bien conocido para muchos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quién hace todo eso? El Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es solamente deseando que el bautismo del Espíritu Santo caiga sobre nosotros, tener una experiencia. Y así entonces tenemos una relación Espíritu Santo, Hijo de Dios, y Espíritu Santo con nosotros. Es hermoso entonces poder entender. Más sin embargo, no podemos programar ni predecir la forma que el Espíritu Santo de Dios se va a manifestar. Porque si miramos entonces en el libro de los Hechos, en todos los lugares que podamos ver en el libro de los Hechos, la manifestación del Espíritu Santo fue diferente. Nunca hubo un orden. Van a estar aquí, van a estar de esa manera, van a estar hablando de él. No, nunca fue igual. De igual manera te quiero invitar. Si tú anhelas el bautismo del Espíritu Santo, solamente tienes que anhelar, tienes que desear el corazón, tienes que saber cuál es la intención, para qué es lo que tú quieres, el poder del Espíritu Santo. Te quiero decir que el poder del Espíritu Santo no solamente es para ti, es para el servicio de Dios. Todo lo que Dios te pueda dar a ti, ya sea un don, ya sea un talento que está allí, cualquier cosa que Él ponga en tus manos es para el servicio de la obra de Dios. Él capacita para la obra del ministerio. Te quiere capacitar a ti. Tú que estás diciendo, ¿para qué lo quiero? Él te quiere capacitar para que tú puedas hablar con de nuevo, para que te puedas dejar usar ahí en tu casa, con tus hijos, con tus familiares, en tu trabajo, aún con los vecinos. Tu vecino también le pertenece a escuchar la palabra de Dios. Él te quiere usar, te quiere dar la autoridad de eso. Él se puede manifestar también como Él quiere. Juan capítulo 3, versículo 8 dice que el viento sopla por donde quiera.
Él se puede manifestar entonces con un silbido apacible y también se puede manifestar con un vendaval, con un sonido fuerte, como Él quiere manifestar. Pero yo te quiero invitar a ti que te disponga, cobra ánimo y deja que el Espíritu Santo venga como Él quiera y en donde Él quiera. Solamente desea, anhela la manifestación del Espíritu Santo. De esta manera es el poder a través del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo. Bendiciones, y así mi hermano estará con nosotros compartiendo de la misma manera. Gloria a Dios. Amén, hermanos y amigos que nos escuchan, que nos ven. Hablar del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo para la iglesia cristiana pentecostal en especial, es algo importante, es algo crucial. El Espíritu Santo es el motor impulsor de la iglesia, es el motor impulsor del evangelismo en las calles, en nuestra familia, en nuestros hogares. Como bien han dicho los hermanos, el Espíritu Santo, desde el día que nosotros reconocimos a Cristo como nuestro Salvador, Él mora en nuestras vidas, Él nos está ayudando y estamos avanzando en un camino de santificación. Dios nos está formando, Dios nos está guiando, Dios nos está guardando. Como decía el hermano, somos sellados para Dios, somos reconocidos ante el mundo espiritual como hijos de Dios, separados y apartados. Pero hay algo más en cuanto al Espíritu Santo que la iglesia debe conocer, debe experimentar y que Dios está esperando que nosotros lo anhelemos: el bautismo en el Espíritu Santo. Como decía el hermano, el bautismo en el Espíritu Santo es una llenura del poder y el Espíritu de Dios, aquellos que son llenados, que nos permite que los dones del Espíritu Santo se hagan patentes, que se manifiesten a través de nuestra vida con la dimensión, el poder y la autoridad que Dios quiere. Como les decía, somos sellados como garantía, adquirimos una posesión. Nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Iglesia del Señor, es necesario que anhelemos el bautismo del Espíritu Santo. Es necesario que anheles tener una relación mucho más profunda con Dios. Dios quiere que tú seas instrumento capacitado con todas las herramientas que Él nos ha dado para servir con eficiencia en la obra del Señor. Como decían los hermanos, el día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo sobre aquellos hombres que estaban orando y anhelando ese bautismo como el que nosotros debemos anhelar, y su vida cambió en aquel momento, la humanidad cambió, el camino de la iglesia cambió. Como decía el hermano, aquel hombre, aquel varón Pedro, que no era hombre de público, no era hombre de letras, no era hombre de palabras, ya no era el mismo hombre que negó a Jesús cuando Jesús fue apresado. Ya fue el hombre que se paró con autoridad, habló con denuedo y la gente escuchó las palabras que él estaba diciendo y Dios respaldando con su poder, y más de 3.000 personas se convirtieron. Hoy día, si la iglesia del Señor anhela la presencia de Dios en una dimensión mayor, anhela el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, vamos a ser capaces de predicar, de enseñar, de formar a la gente con una unción sobrenatural que la gente va a notar, va a ver, va a vivir cuando nosotros estemos a su lado comentándole y hablando de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos capacita, nos enseña, nos instruye. No necesitaríamos que nadie nos engañe, nos traiga con falsa doctrina, con falsas cosas, porque el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas ayudándonos, instruyéndonos, preparándonos. El enemigo está luchando ardientemente porque esto no suceda en la iglesia. ¿Qué está pasando? Que el bautismo del Espíritu Santo no tantas personas lo anhelan en la iglesia. Hay factores que están impidiendo eso: el conformismo, las malas enseñanzas, las malas influencias. Eso viene de parte del enemigo. Hay solo dos espíritus: el espíritu del bien y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Digo, el espíritu del mal es el espíritu de Satanás y el Espíritu de Dios. Y el espíritu del mal no está de acuerdo, no le hace falta que nosotros seamos llenados a una dimensión como la que fueron llenados en el día de Pentecostés aquellos discípulos que salieron y transformaron toda la Jerusalén y las regiones vecinas. Como decía el hermano, aquel hombre, Pedro, caminaba por la calle y la gente
se ponía a la orilla del camino para solo con la sombra recibir el poder y la autoridad. Tú, iglesia del Señor, yo también podemos ser como esos hombres, llenos del Espíritu Santo y del poder. El bautismo en el Espíritu Santo es un paso más a la dimensión que Dios quiere que nosotros alcancemos para poder predicar y llevar la palabra de Dios a este mundo. El Espíritu Santo de Dios es algo increíble, es algo poderoso que tú y yo debemos experimentar, debemos vivir. ¿Qué sucede cuando somos bautizados con el poder del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo? Como decía el hermano, despierta un deseo ardiente por predicar el Evangelio, por santificarnos, despierta un amor por toda la humanidad que no está en nuestras vidas. El hombre por naturaleza es pecador y solo lo transforma el Espíritu Santo de Dios. Pero Dios quiere que nosotros demos un paso más. Dios quiere que nosotros sintamos como mismo siente el Señor. Dios quiere que nosotros miremos desde la misma óptica en la cual Él está mirando al mundo. Jesucristo vino a este mundo y nos dio ejemplo, nos dio imagen del anhelo, el desnudo, el amor, la preocupación por toda la humanidad. Si nosotros anhelamos la presencia de Dios, el bautismo del Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros también vamos a cambiar, y todas esas cosas que están estorbando para que la obra del Señor crezca, Dios la va a animar, Dios la va a quitar, porque va a ser ocupado nuestro cuerpo, nuestro dentro, con el Espíritu Santo de Dios. Y como dice la palabra, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué cosa es ese río de agua viva? El poder y la autoridad y el amor que Dios da, que Dios pone a través de nuestra vida. Nosotros vamos a ser diferentes. Ya no vamos a ser más esta persona que llegó a la iglesia y aceptó al Señor por la salvación y reconoció que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Va a ser algo más. Va a ser un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo de Dios, representante, embajador del reino de Dios, con autoridad, con poder y un respaldo de Dios, para que los enfermos sean sanados, para que la gente reconozca la palabra de Dios, reconozca que está mal, que necesita de Dios y pueda alcanzar la salvación y la vida eterna. Hay algo, un patrón que ha llegado a la iglesia en cuanto al bautismo del Espíritu Santo, que lo entienden como la manifestación de hablar en lengua, y eso es todo. No, el bautismo en el Espíritu Santo es mucho más. Hablar en lengua es parte del bautismo en el Espíritu Santo. Todas esas cosas que he hablado, todos esos frutos que han hablado los hermanos, vienen por el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo no es algo ajeno, no es algo que no haya llegado, como dice el hermano, cuando nos convertimos al Señor. El Espíritu Santo es una persona, es uno. Pero estamos hablando de un paso más, una dimensión más en el Espíritu Santo. En una ocasión, una hermana de la iglesia, con toda su razón, me dijo: ¿cómo es eso del bautismo en el Espíritu Santo si yo he aprendido desde que tengo el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo de Dios está conmigo? Desde el día en que me convertí, yo estoy cambiando, Dios está tratando con mi vida, y es verdad, Dios está con nosotros, como decía el hermano, desde el momento en que nosotros aceptamos a Jesús, somos separados, somos sellados. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es un rebosar en el poder y la autoridad de Dios. Y yo le ponía un ejemplo por que así fuera, un recipiente de soda. Es de soda, es de la misma cosa. Está ahí tranquilita en el pomo, pero si yo la activo, yo la muevo, ella reacciona. Ahí he visto en YouTube eso, que le echan algo de néctar y reacciona y se bota. El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo. Pero Dios quiere que nosotros, como dice la palabra, rebosemos en ese mismo contenido. Dios quiere venir con poder y gloria a nuestra vida para que nosotros podamos llegar de una manera, en una dimensión sobrenatural a las personas. Las iglesias están cansadas, como comentábamos con los hermanos, de la pasividad. Si tenemos el Espíritu Santo, somos santos, somos salvos, el Señor ha hecho algo con nuestra vida, nos ha separado, nos ha apartado. Pero es que no hemos sido llamados a estar en el banco. No hemos sido llamados solo a ser salvos. Hemos sido llamados a ser voceros de la palabra de Dios. Y hay un mundo de la tiniebla que se está oponiendo con poder a que la iglesia no avance. Y nosotros, los hijos de Dios, a los cuales Él ha puesto el Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo, tenemos la responsabilidad de predicar, de enseñar, de sanar, de llevar a la iglesia adelante y que se vea
el poder, la autoridad, los frutos, la sanidad de todo lo de Dios. No podemos enseñar de Dios si no se ve su gloria. Nosotros, dice la palabra del Señor, Jesús dijo, y cosas mayores que estas harán ustedes. Pero nosotros queremos hacer cosas mayores que esas si somos investidos de poder. Jesús le habló a los discípulos, y los discípulos cuando les habló estaban en una condición que cuando en Getsemaní cogieron a Jesús preso, que pasó una dispersión, todos vieron, y Pedro le negó. Pero cuando fue de poder y de autoridad, las cosas cambiaron. Cuando el Espíritu Santo de Dios vino sobre ellos, las cosas cambiaron. Ese Pedro predicó, ese Pedro hubo que crucificarlo. Aquellos discípulos se diseminaron por todas partes y no hubo freno para ellos. Hoy día nosotros, la Iglesia de Dios, debemos anhelar el bautismo en el Espíritu Santo. Debemos anhelar una dimensión más en la presencia de Dios. Nosotros los pentecostales estamos puestos en este mundo para demostrar con el poder del Espíritu Santo de Dios que los milagros no han cesado, que Dios está ahí y el Espíritu Santo está. Que Dios les bendiga ricamente, y este es lo que yo quería poner. Anhele el bautismo en el Espíritu Santo, anhele una presencia de Dios a una dimensión más, que va a ser salud para su vida y va a ser lo que Dios quiere para que la obra de Dios marche. Aleluya. Realmente es de bendición poder compartir la palabra de Dios. Amén. Y tan importante que es este tema, porque como comentaba Rafael al principio, hermano Rafael, que el Espíritu Santo es Dios mismo, pero es una persona, no es un poder nada más, es una persona que habla contigo, te redarguye, como él nos comentaba con los testimonios, como él estaba su oído preso a la voz del Espíritu Santo para poder ser efectivo en ese momento específico que lo necesitaban las personas. A mí sucedió algo similar y quiero compartirlo porque sé que será de bendición. Saliendo de donde yo estudiaba en Cuba, veo a un muchacho, un joven, unos 30 y pico años, pidiendo limosna con unos muñecos ahí, unos santos, llamados santos. Y paso por frente de él y siento en mi corazón que me dice el Señor, me dice el Espíritu Santo, dile que nuestro Señor Jesucristo no murió en la cruz del Calvario para que esté tirado ahí en el piso. Una frase así tan grande, tan específica, ¿no? Para él yo serán cosas mías. Y sigo caminando yo y tal vez son cosas mías, ¿qué es esto que estoy pensando? Y vuelvo a sentir en mi corazón eso, así fuertemente. Dile que nuestro Señor Jesucristo no murió en la cruz del Calvario para que esté tirado ahí, postrado en el piso. Y digo, bueno, si son cosas mías, bueno, quizás me va a decir algo, ¿me entiendes? No me va a ofender, pero si es tu Señor, bueno, voy a cumplir con lo que me está mandando. Y acá se había caminado una cuadra, tuve que regresar. Y llego y no está el muchacho, y entonces yo me acerco a él y le digo, nuestro Señor Jesucristo no murió en la cruz del Calvario para que estés tirado en el piso. Y aquel muchacho se transformó. Yo dije, aquí me va a tirar un santo sobre la cabeza o algo. Y me dice, hermano, Dios te bendiga, me dice. Yo era cristiano. Y esa palabra específica que el Señor me mandó a darle, él dice, yo me voy a levantar de aquí, mira, voy a dar todo esto. Y el muchacho que salió ahí, bendecido por la palabra que Dios había puesto en mi corazón. Así que es una bendición que el Espíritu Santo hable y que podamos ser usados como instrumentos. Así que, hermanos que nos ven, anhelemos ser llenos del Espíritu Santo, poder escuchar su voz, su dirección. No es que audiblemente vamos a escuchar siempre, pero tratemos siempre de estar alineados porque vamos a poder saber diferenciar cuándo Él te habla y cuándo no te habla. Un punto muy importante que tocaban los hermanos es de que es necesario para nuestra vida cristiana. Realmente dice la palabra que nosotros damos de victoria en victoria. Y entonces a veces llega un punto en el cual como que uno se siente estancado y ya no estás dentro de la perfecta voluntad de Dios. O sea, nosotros debemos de seguir creciendo
y anhelando más cosas que Dios tiene para nosotros. Realmente Dios no es un Dios mezquino. Dios tiene infinidad de cosas para darnos a nosotros, para poder utilizarlas en el reino, que nosotros podemos pedir y poder ser llenos del Espíritu Santo y poder ser efectivos donde quiera que estemos. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo una época en la actualidad que a las cosas malas le están llamando buenas y a las cosas buenas le están llamando malas. Así que les insto, hermano, revístanse del poder, porque el Espíritu Santo lo va a llevar a hacer cosas como lo hizo con los apóstoles, como lo hace en nuestras vidas, a hacer cosas que uno no se imagina, porque es el que hace la obra. Dejémonos usar por el Señor. Y sin nada más, no sé si alguien quiere compartir algo más. Y quiero compartir lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 39. También es para ti esa palabra. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor os llamare, también el Espíritu Santo está para ti. Amado amigo, amado hermano que estás escuchando y estás anhelando, te digo, la promesa es para ti también, para tu familia. Deja que el Espíritu Santo obre y entre en tu hogar, entre en tu vida, y sean las cosas transformadas. Bendiciones. Amén, hermanos. Entonces, realmente es una bendición poder compartir y que nos haya abierto la puerta de su casa por donde está llegando esta transmisión. Y si no nos queremos ir sin darle la oportunidad, si usted no conoce a Jesucristo, si usted no conoce al Dios verdadero, que pueda abrir las puertas de su vida al Dios verdadero y poder experimentar lo que estamos hablando aquí, es esa parte de Dios que es el Espíritu Santo para que more en su vida. Si nuestro hermano Rafael nos puede presentar a Cristo a la persona. Nosotros tenemos por obligación que presentar a Cristo. Lo que te podemos decir es esto, hermano que no escucha, persona que no conoce al Señor. Jesús murió en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestro pecado. Todos somos pecadores. Ni uno es bueno, dice la palabra de Dios. Lo dijo Jesús. Ni uno bueno hay. Solamente el Padre que está en los cielos. Usted puede ser una persona seria, honesta y con todas las cualidades humanas. Pero si no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, usted le falta. Usted no va a recibir la salvación si no lo tiene y tampoco va a recibir la gloria eterna que está reservada solo para los hijos de Dios. Que conozca ahora mismo a Cristo como Señor y Salvador. Y la promesa que nos dio a nosotros también va a ser para usted. Todos juntos estaremos en el reino de los cielos alabándolo por toda la eternidad. Quisiéramos hacer una oración contigo. Si tú quieres repetir esta oración para que el Señor Jesús tome control y tú puedas entregarle tu corazón. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en este momento he escuchado tu palabra. Reconozco que en la cruz del Calvario tú diste tu sangre preciosa. Te diste por mí para redimirme, para perdonar mis pecados. Reconozco que soy pecador y que solamente tú me puedes salvar, me puedes perdonar todo eso. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida como tu palabra lo dice. Creo, Señor, de que tú eres el que has venido para rescatarme y yo poder tener comunicación completa al Padre y deseando de que tú seas el que transforme cada día mi vida. Te agradezco por el sacrificio hermoso que hiciste. Ahora, Señor Dios, me pongo y quiero, Señor Dios, ser hijo tuyo. Y dice tu palabra, Señor, que cuando venimos a ti, Señor, tú nos haces hijo tuyo. Señor, aquí estoy, mi Dios. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta salvación. Amado amigo que estás ahí, quiero orar por ti. Señor Jesús, usted tú tomando control de cada corazón. Señor Dios, se han abierto su corazón, se han tomado y han hecho esa oración, mi Dios. Señor, llénale, capacítale, mi Dios, y que ellos puedan anhelar tener una experiencia nueva contigo. Espíritu Santo, revístele con poder, mi Dios, puedan anhelar conocerte mejor, mi Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias por lo que tú estás haciendo ahí en este lugar donde esa persona, Señor, ha tomado la participación de escuchar, conocerte más. Toma control, Señor, en este corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches, querido hermano, amigo. Dios me le bendiga y nos vemos